¿Qué tal, compañeros de la clase de comunicación efectiva y del canal de YouTube? Estamos aquí con Pierrick Lave, no sé si lo habré pronunciado bien, ahora me vas a corregir. Él es fundador y presidente de la Asociación de Superdotados de Perú y también del Mensa Perú, una asociación que se encarga de alguna manera de ayudar a la gente que tiene superdotación intelectual. Pierrick, ¿cómo estás? Buenos días. Mi primera pregunta era un poco acerca de ti, ¿no? Porque creo que de repente en esto mucha gente se puede identificar en caso esté en esta situación. ¿Cómo descubriste que eres superdotado? En realidad nunca sospeché que fuera superdotado. Me sentía diferente de las demás personas, pero no me sentía muy inteligente o superior o algo así. Y a la edad de 30 años, más o menos, he tenido una fuerte depresión, lo que me hizo ver un psiquiatra que me diagnosticó una depresión y empecé una terapia con él. Después de unos meses me ha dicho, contigo no puedo nada, tienes demasiado resistencias para la terapia, así que mejor va a ver un psicólogo. Fui a ver un psicólogo, no ha funcionado bien, así que fui a ver un segundo psicólogo y al fin de la sesión el psicólogo me ha dicho, estoy sospechando algo, te voy a enviar a ver un colega que te va a hacer pasar un test. Yo pensé que era un test de personalidad porque yo mismo no entendía por qué me sentía diferente de las demás personas y en realidad era el test WISE de inteligencias múltiples. Y el día que me ha entregado los resultados fue una sorpresa, un choque. Me dijo que tenía 148 de cociente intelectual, que mi inteligencia era superior a la de una por 5.000 personas. Y mi primera reacción fue la negación, a decir, no es posible, no soy un genio, no he logrado grandes cosas en mi vida, he tenido muchos problemas con la escuela, no es posible. Mi segunda reacción fue la cólera contra mis padres, cólera contra la escuela, cólera contra mí mismo de no lo haber visto antes, mientras que ahora parecía tan obvio. La tercera etapa fue un poco de caída, pensando, joder, si me habían detectado de niño, si desde niño he sido una educación adaptada, mi vida habría sido totalmente diferente, ahora habría mejor desarrollado mi potencial, a conocerlo y a saber cómo manejarlo, lo habría desarrollado mucho mejor que ahora. Luego ha venido muchos recuerdos de fracasos, de relaciones difíciles con demás personas, pero a ese momento lo he mirado con el ojo de la superdotación y ahí he entendido por qué eso no funcionaba, no había funcionado, por qué eso había sido un fracaso, por qué tenía problemas de socialización, por ejemplo, en el colegio, etc. Y finalmente he aceptado que soy diferente, he aceptado que tengo un gran potencial y investigué mucho para aprender a desarrollar ese potencial. Porque en realidad tener un potencial de superdotación intelectual es un poco como tener una Ferrari. Es un cerebro que va muy rápido, que es muy sensible, muy veloz, pero si no sabes manejarlo, te chocas a cada rato contra todo. A la primera vez no te detectaron lo que tenías, que era superdotación intelectual. Un poco lo que nos ha pasado a muchos, pienso yo. Yo recuerdo que, a un caso personal, un poco para contarte también, yo repetí el colegio en un cuarto año de secundaria. Entonces, yo siempre he sido como que activo, como que hablaba demasiado con mi mamá, con mi papá, tipo, no sé, una metralleta, si se podría decir, pero a veces me cohibía con otras personas. Entonces, de alguna manera fui un poco, vamos a decirlo así, subversivo, rebelde, ¿no? Entonces, al repetir en cuarto año en colegio, me, me mandan pues a un psicólogo. Sin embargo, el psicólogo me detecta como principios de psicopatía y bueno, le habla, trata de hablar con mi madre y en esta negación de la idea de que yo tampoco lo creía, surgen otras cosas a partir de eso y bueno, al final no tenía psicopatía, pero es un poco también lo que tú dices, ¿no? Es muy complicado detectar la superdotación intelectual. Bueno, no sé si sea exactamente en Perú, no sé qué opinas de eso.
En realidad no es tan complicado. El verdadero problema es que los docentes no están capacitados para eso, no entienden a los superdotados, los ven como bichos raros, alumnos con problema. Incluso los psicólogos y psiquiatras casi no saben nada de superdotación intelectual. Generalmente en los estudios de psicología tienen solamente 2 horas donde hablan de superdotación intelectual. Y los profesionales, tanto los psicólogos como los psiquiatras, cuando están frente a un superdotado intelectual, no lo entienden, no entienden la intensidad de sus emociones, no entienden cómo funciona, pero se acerca, se usa de unas cosas que ha dicho para poner un diagnóstico. Y generalmente el diagnóstico es totalmente erróneo. Tenemos muchos casos, por ejemplo, en Mensa, de personas que fueron detectados con depresión bipolar, con Asperger o otras cosas similares, mientras que en realidad el diagnóstico era superdotación intelectual. Claro, tal cual. Un poco también para comentar esto, y es que hay personas que suelen confundir la superdotación intelectual, perdón, con quizás una sensibilidad mayor, como tú dices, alguna depresión, quizás hasta paz, de repente. Naturalmente la hipersensibilidad es algo innato de los superdotados que es, bueno, en mi caso algo muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con el sonido, con sentir las cosas, o sea, no es que, a ver, por ejemplo, a mí me cuentan algo naturalmente, o por ejemplo, personas muy allegadas a mí, digamos mi madre, me dice algo, me está pasando esto, y yo da ganas de decirle, cállate, pero no es que la calle porque no la quiere escuchar, sino cállate porque estoy sintiendo lo que tú me estás diciendo y es muy fuerte, es muy fuerte. Otras cosas, otra característica de repente podría ser lloras. Yo, por ejemplo, cuando leo una poesía, que de hecho acá tengo mi libro de poesías, pero de poemas o poesías suelo botar por ahí alguna lágrima. ¿Qué opinión tienes sobre esta idea de la hipersensibilidad? En realidad hay estudios que han demostrado que el cerebro del superdotado funciona de una manera diferente de un cerebro normal. Y eso genera características específicas a los superdotados intelectuales, de las cuales encontramos sí la hipersensibilidad a nivel todos los sentidos son más desarrollados, escuchamos las cosas más fuertes, etc. Por eso la bulla, los ruidos fuertes nos molestan muchísimo. Pero también una hipersensibilidad emocional. Tenemos las emociones que son mucho más intensas que en las demás personas. Y a eso se añade también una empatía que es superior a la normal, que hace que nuestras emociones son aún más importantes. Eso genera muchos problemas en los niños y en los adultos superdotados, a tal punto que unas personas aprenden ¿cómo decir? A anestesiar totalmente sus emociones porque es tan intenso, le hace tanto problema que es la única manera que han encontrado para poder manejarlo es de anestesiar totalmente sus emociones. Claro, claro. Un poco para ir a esta idea del Mensa y de la Asociación de Superdotados del Perú, y bueno, que también converge a los adultos. ¿Cómo se gesta esta idea para ti de la Asociación de Superdotados del Perú entre niños, adolescentes y también hay adultos? Y en este caso también el Mensa. ¿Cómo se gesta esta idea para ti? En realidad, cuando yo fui detectado como superdotado intelectual, fui en Francia. Soy francés y peruano, pero vivía en Francia a la época. Y después de mi detección, bajo el consejo del psicólogo, me acerqué de una asociación que se llama Zebra en Francia y que me ha apoyado, que me ha ayudado a pasar esas famosas etapas de la aceptación que explicaba al inicio. Y también me han dado herramientas y acceso a libros para entenderme mucho mejor y aprender a desarrollar mi potencial. Cuando he llegado a Perú hace 11 años más o menos, y hace como 5 años de eso, un amigo me pidió de dar una charla en el Rotary Club de Lima. Yo había dado 2 charlas antes en ese club y le pregunto sobre qué quieres que hablo. Y él me dice, no sé, la persona que debía dar una charla se ha cancelado, necesito que lo reemplazas. Hay un tema que quieres hablar. Lo he dicho, bueno, me gustaría hablar de superdotación intelectual.
Mientras estaba preparando mi charla, me he dado cuenta que en Perú no existía nada o casi nada para los superdotados intelectuales. Pensé que era una pena que no existían asociaciones para detectar y ayudar a los superdotados. Al final de mi charla ese día se acercó una mujer que me ha dicho: me has alegrado el día, no te imaginas, porque me he reconocido en todo lo que has explicado y ahora yo puedo explicar por qué soy diferente y yo sé que soy superdotada también. Y eso me afectó mucho que me diga eso. Y unos días después hubo un corte de luz en mi casa, no podía trabajar, así que tomé un libro en mi biblioteca que justamente hablaba de superdotación intelectual. Y mientras estaba leyendo, estaba recordando todo ese momento cuando fui detectado y cómo fui apoyado por la asociación. Y ahí me ha nacido la idea, pensando, te han ayudado a ti cuando fuiste detectado, te toca a ti ahora ayudar a personas. Y por eso he creado primero Mensa Perú, que es la antena local de la organización Mensa Internacional, que es la más grande y la más antigua asociación que reúne personas con alto cociente intelectual. En todo el mundo. En todo el mundo hay 300.000 personas que son miembros de esa organización. Y se enfoca en personas mayores de 15 años. Hacemos evaluaciones a través de test de inteligencia, pero también a todos los miembros les ofrecemos muchas cosas, toda una parte social que es muy interesante, muy importante, de estar en contacto con otros superdotados intelectuales, porque generalmente los superdotados intelectuales piensan que son bichos raros. Y a darse cuenta que hay un montón de otras personas como ellos, le hace sentir mucho mejor. Y encima de eso, las conversaciones entre nosotros son muy interesantes, porque no tenemos que compararnos para adaptarnos a los demás, y podemos hablar de todos los temas que nos interesan, que generalmente aburren a las demás personas. También trabajamos toda una parte que es estimulación intelectual, porque la inteligencia es como un músculo. Si hay un potencial, puedes tener un alto potencial con tu inteligencia, pero si no la trabajas, si no aprendes nuevas cosas, si añades nuevos es como tener un potencial de un fuerte músculo, pero que se queda atrofiado. Así que trabajamos toda la parte estimulación intelectual. Trabajamos también toda una parte que es conocimiento de sí mismo. Ofrecemos la oportunidad de pasar otros test de inteligencias, de conocer sus inteligencias múltiples, sus niveles en distintas inteligencias, pero también pasar varios test de personalidad, pasar test de vocacionales, etcétera, para conocer sus puntos fuertes, sus puntos débiles, lo que hay que trabajar y cómo trabajarle para desarrollar su potencial. También tenemos toda una parte de apoyo psicológico y toda una parte de desarrollo personal a través de programas que tenemos con profesionales, con unos psicólogos, de programas para aprender a mejor usar su inteligencia, mejor manejar sus diferencias al cotidiano para sentirse mejor en su vida. También hemos trabajado toda una parte de gestión de las emociones, como lo que te decía, que aprender a manejar sus emociones muy intensas. Actualmente estamos con clases de teatro para las personas que son muy tímidas, que tienen problemas para hablar en público, etc. Son clases basadas en juegos para aprender a mejor manera esos miedos de expresarse. Y ahora en Mensa tenemos casi 300 miembros. Y yo he visto personas realmente cambiar totalmente, ingresar en Mensa con una autoestima en el piso, pensando que son fracasos, etcétera, que no saben cómo usar su potencial, y en los meses verlos cambiar totalmente y convertirse en personas muy exitosas con una autoestima mucho mejor y mucho más seguro de ellos mismos. Claro, esto de la autoestima es muy importante que lo mencionas porque es parte de la sociedad también en la que nos desarrollamos, ¿no? O sea, uno crece diciendo, no puedo decir que la vida
es un proyecto personal que se enfoca en la filosofía que uno va gestando, de acuerdo, en fin, con tantas cosas que uno puede decir, pero no lo puede decir en público. Digamos, esto yo lo pensaba a los, yo qué sé, cuarto, quinto de primaria, y no lo puedo decir a mis amigos o a los adultos porque te veían como raro. Entonces, pues, o este está loco, o se reían, que era lo que más cólera en este caso a mí me daba. Esto, como tú dices, genera una desconfianza, una baja autoestima que a lo largo del tiempo se va acrecentando, ¿no? Y de alguna manera, algo personal un poco que te quería decir, y es como conocí esto, es que los artículos que tú brindabas en la página de Asociación de Superdotados, yo lo descubrí así simplemente porque, bueno, por una situación en la que ya estaba bastante mal, deprimido, no sabía lo que tenía, un poco como tú, ¿no? Estaba como que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué no puedo desenvolverme normalmente para poder desarrollar cosas? Pero no era así, sino que cuando vi tus artículos, los artículos que habías proyectado en la página, fue ¿cómo lo puedo decir? A ver, como un abrazo de alguien que te dice, no estás solo, o sea, lo que tú tienes no es algo malo, y es específico porque hay personas también como tú. Entonces, claro, en un primer momento yo dije, wow, qué bacán esto es totalmente, ¿no? La hipersensibilidad, el síndrome de Procusto, el falso genio y todas esas cosas. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Creo que en ese momento me leí casi todos, y ya después de tiempo que me uní a la página de Facebook gracias a ti, y bueno, quizás aún como mi proyecto era entrar este año en Mensa, pero no fue posible debido a la pandemia, ya lo había conversado con mi familia, pero gracias a la página y a los amigos que he hecho ahí, he podido conversar con ellos, de otro país, de México, de Brasil. Entonces es como cuando te dicen, oye, ¿cómo vas con esto? Y vamos conversando, como tú dices, de cosas que para los demás les puede parecer raro, o cosas que lo pueden malinterpretar. Nosotros lo vemos de una manera tan bacán, y es como un alivio, como un respiro a tu vida, ¿no? Como algo nuevo, y de alguna manera eso también te quería agradecer, ¿no? Porque ha representado muchísimo para mí. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, es relacionada con eso, ¿no? ¿Cómo tú crees que la sociedad peruana ve a un superdotado? Hay un fuerte problema de información sobre el tema de la superdotación intelectual. La gran mayoría de los peruanos tienen un concepto totalmente erróneo de la superdotación intelectual. Si preguntamos a peruanos qué es un superdotado intelectual, te van a decir, es un niño que toca piano como Mozart a los 5 años, o es un adolescente que te calcula la raíz cuadrada de 2.800.432 en menos de 20 segundos, etc. La realidad es muy diferente. 2% de la población presenta un potencial de superdotación intelectual. Es algo colosal. En Perú se estima que hay alrededor de 600.000 superdotados intelectuales. La gran mayoría no lo saben, se sienten diferentes y no entienden por qué. Por eso que hay muchas personas como tú que investigan generalmente en Google para entender su malestar, o para entender por qué son hipersensibles, o para entender por qué se sienten diferentes de los demás, mientras que no hay diferencias fisiológicas. Y ahí descubren que escuchan hablar de la superdotación intelectual, y cuando empiezan a leer esos artículos, se reconocen totalmente en los testimonios, en lo que se dice, y ahí, wow, tal vez yo podría ser superdotado porque realmente me reconozco en todo lo que se dice. Por eso trabajo mucho en informar al público peruano sobre lo que es realmente la superdotación intelectual, con la televisión, con la prensa, la televisión, la radio, pero también a través de artículos que escribo en internet, etcétera. De charlas que doy, porque hay un montón de falsas informaciones falsas ideas sobre el tema, y falta realmente mucha información. También estoy trabajando con el Ministerio de Educación para aconsejar a los docentes a reconocer, o al menos a sospechar, que un niño, un alumno que es diferente en la aula podría ser superdotado, y orientarlo hacia una evaluación. Exacto, naturalmente uno cree, oye, para ti, como tú dices, ¿no? Y sobre todo en Perú, de hecho uno podría preguntar, oye, ¿en el Perú hay superdotados?
Entonces la gente de alguna manera lo interpretaría de un millón de formas, ¿no? Cree que, como tú dices, que un niño o una persona superdotada es alguien que habla 50, 60 idiomas, que podría ser cierto, pero no necesariamente, o que se desenvuelve en las matemáticas de una manera excepcional, cuando en realidad es, como yo digo, ¿no? O como, perdón, como es una idea general, podría ser como uno de nosotros simplemente sufriendo de alguna manera. Y a esto de repente iba un poco mi pregunta, ¿no? ¿De qué manera ha ayudado la Asociación de Superdotados del Perú y el Mensa a, al Perú en todo este tiempo que tú has venido elaborando, ¿no? ¿Cómo ves este crecimiento? Primero hemos detectado a muchas personas, más de 300, casi 300 personas, que eran personas un poco perdidas, muchas veces con problemas que no se entendían y que de pronto han encontrado una tribu, una familia, un grupo de personas que le entiende, una organización que le ayuda a entenderse y a desarrollar su potencial, porque realmente hay que entender que hablamos de un potencial. Un niño la inteligencia se establece de manera definitiva a los 6 años y medio, un poco como la estatura se establece de manera definitiva a los 17, 18 años. A los 6 años el intelectual ya está establecido. El problema de los niños que tienen un alto CI es que si en la escuela, si los padres, si la escuela no les entiende, no se da cuenta de su potencial, no va a desarrollar su potencial, solamente va a desarrollar problemas en su vida, porque la forma de enseñar, la forma de enseñar no es adaptada a los superdotados. Está basada bastante en la repetición, etc., mientras que el superdotado capta la primera. Así que se aburre en el aula, es demasiado lento para él. Cuando hablamos de un cociente intelectual, es realmente un cociente intelectual. Por ejemplo, un niño de 10 años que tiene la inteligencia de un niño de 15 años, tiene un cociente intelectual de 150. 15 por 10, 1,5 multiplicado por 100, 150. Eso es su cociente intelectual. Un niño de 10 años que tiene un cociente intelectual de 150 debería estudiar el programa que estudian los niños de 15 años. Por eso su edad mental es avanzada. Sí, debería estudiar de manera mucho más rápida y no es el caso. Así que generalmente los superdotados intelectuales en la escuela tienen muchos problemas, se aburren, se desconectan de la aula. Hay otros que no hacen nada, que escuchan un poco, que no hacen nada y ya pasan con una nota promedial y sin hacer ningún esfuerzo. Hay otros niños que se desconectan totalmente y que caen en fracaso escolar. Y hay otros alumnos que trabajan un poco y que tienen mucho éxito escolar, pero es más o menos un tercer en cada categoría. Es decir, 2/3 de los niños superdotados gastan totalmente su potencial en la escuela. Perfecto, perfecto. Y es justamente a donde va ahí a captar, ¿no? Y un poco es a donde iba mi siguiente pregunta, ¿no? Ya casi mi última pregunta. ¿Qué le dirías bueno, a toda esta gente, a niños, adolescentes, jóvenes quizás, o adultos completamente? ¿Qué le dirías a esta gente que aún no sabe que es superdotada, pero que de alguna manera lo sospecha? ¿Qué le podrías decir a estas personas? Que tienen que evaluarse, tienen que pasar un test de inteligencia. Es realmente muy importante. Generalmente tienen mucho miedo. Más las personas son inteligentes, más miedo tienen de pasar un test de inteligencia. Tienen miedo de fracasar porque se dicen, si fracaso, significa que no soy superdotado, significa que entonces soy realmente un bicho raro o soy realmente medio loco o algo así. Y por eso el temor de pasar el test es muy importante. En realidad, pasar el test es un primer paso que le podría cambiar su vida, pero podría cambiar su vida de manera mucho más positiva. A ser detectado, a pasar el test de ser detectado es realmente un primer paso que va a cambiar su vida para mucho mejor. La persona va a poder entender realmente quién es.
cómo funciona, pero también cómo funcionan las demás personas, cómo manejar esas diferencias al cotidiano. Y de saber que tiene un gran potencial y de tener las herramientas para desarrollar ese potencial, pueden lograr realmente muchísimas cosas que nunca habrían logrado si no saben de ese potencial y si no tienes esas herramientas para desarrollarse. Exacto, exacto, tal cual, porque de alguna manera saber que eres superdotado también te genera ya una confianza bastante estable, ¿no? Yo al principio, al igual que tú dices, decía, no, porque no era, y decía, ok, pero si soy, entonces obligatoriamente debo de hacer esto, pero que si no lo hago, no lo soy. Entonces debería, pero quizás no pueda hacer esto y entonces sería un fraude. Y entonces, ¿qué soy al final? Y entonces mejor me quedo así. Y esa idea de estabilidad en realidad te genera una inestabilidad emocional a la larga que un poco, yo es que tampoco lo maneje como completamente, pero ahora desarrollándome un poco mejor, ya estoy logrando tener un mejor entendimiento de mí mismo y en base a eso otras cosas, ¿no? Pierrick, una vez más agradecerte por tu tiempo, agradecer por aclararnos las dudas y bueno, personalmente ya te lo había dicho, pero te lo digo ahora, te agradezco bastante por todo lo que estás haciendo, porque no sabes de verdad cuánto me has ayudado a mí, cuánto estás ayudando a la gente, de verdad, es increíble. Cuando yo converso con mis otros amigos de la asociación de superdotados ahí, con Mateo, con otra gente, y me dicen, oye, sí, sí, siempre estás ahí en el tema, porque es como que si él no te decía, oye, puedes hacer esto, puedes hacer esto también, pero siempre y cuando tienes que también entender esto de ti y esto de ti, o sea, es como cuando hablas con alguien así, o cuando empiezas a leer artículos de esta manera, sientes como un abrazo que nunca has tenido en tu vida. Yo sentía naturalmente que había logrado o que estaba condenado a fracasar por tantas cosas. O sea, hacía algo y lo dejaba a la mitad, y después ya me aburrí, pero en realidad era una desconfianza. Pero a partir de que entiendo que hay más gente como yo, entonces pienso en que puedo seguir, en que tengo potencial y de alguna manera, y bueno, recalcar lo que tú has dicho, ¿no? Hacerse el test es sumamente importante para todos nosotros. Algunos últimos comentarios, Pierre. Nada, muchas gracias por la oportunidad de hablar del tema. Es muy importante difundir ese tipo de información, sobre todo en Perú, porque es un tema que es muy poco conocido. Y me alegra mucho que he podido ayudarte. Es el único. Hay muchas personas como tú que de pronto han descubierto que podrían ser superdotados y wow, han descubierto todo un mundo y han empezado a entenderse y a descubrir su potencial y a desarrollar su potencial. Así que realmente me alegra mucho para ti y eso me da ganas de seguir ayudando de la misma manera, con la misma energía. Gracias, gracias, Perric. Nos vemos a todos, chicos, de la clase de comunicación efectiva y del canal de YouTube.